Carmen Aristegui anunció una investigación después de enunciar el tema de la Casa Blanca. Descubrieron una nueva casa rentada por el señor Humberto Castillejos, propiedad inmobiliaria Bicentenario del dueño Juan Armando Hinojosa Cantú. En noviembre del 2014, como les estaba comentando, unos días posteriores al reportaje de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, el medio de comunicación Aristegui Noticias dio a conocer la existencia de otra residencia relacionada con el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de Grupo IGA, y que fue utilizada por el presidente Enrique Peña Nieto durante la campaña presidencial y en el periodo de transición en el año 2012. Casi 2 años después de aquella noticia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución del Instituto Nacional Electoral, el INE, al considerar que Peña Nieto utilizó este inmueble ubicado en la calle Monte Tauro, en las Lomas de Chapultepec, para actividades privadas y no para la precampaña y para la campaña. Por ello, para el tribunal y para el INE, esta otra casa de Grupo IGA al servicio de Enrique Peña Nieto ya es caso cerrado. Vamos a agotar los temas y esto es Uno por Uno, Opinión y Libertad. Comenzamos Uno por Uno, Opinión y Libertad. Aquí en este foro, en este nuevo trabajo de este capítulo, usted puede agotar el tema continuando la conversación. Usted es parte de la conversación. El tema de la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación, un grupo disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, un sindicato que siempre ha servido para conseguir elecciones, que siempre ha servido para gestar acuerdos políticos, un aliado imprescindible del Ejecutivo Federal. El Bester Gordillo era la máxima titular de ese sindicato, hoy está en la cárcel, hoy está en prisión. Y la coordinadora, un gremio que además ha buscado conseguir que sus dirigentes sean elegidos por una situación democrática, no por cuestiones de otra índole, de amiguismos, de clientelismos. A pesar de que esto se ha caracterizado en este sindicato, han buscado que elijan democráticamente a sus líderes, a sus dirigentes. La Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación, este grupo disidente, ha dado mucho de qué hablar en los últimos años. Es un grupo que está en contra de la reforma educativa. Dicen que la reforma educativa busca privatizar la educación y busca aniquilar, por supuesto, a todo este gremio de trabajadores por la educación de una forma injusta. Y ciertamente la reforma educativa es una reforma que busca cambiar esta dinámica, que busca acabar con esta estructura de poder. Es una reforma política fuerte que ya no quiere estar lidiando con estos grupos enquistados en el poder, en el tema magisterial, que solamente han servido para acordar de forma muy mezquina los puestos en la educación y que han frenado evaluaciones. Por primera vez se habla de una evaluación a los maestros. Es un aspecto positivo, pero hay un tema latente de tener miedo a perder tus garantías laborales, a perder tu puesto de trabajo. La carrera del maestro estaba determinada por estos controles que había en el magisterio, por estos acuerdos al interior de estar incluso vendiendo las plazas de los maestros. Un tema de clientelismos, de corporativismos por encima de los objetivos que tiene que tener la educación o la pedagogía. Y se busca quitar ese tipo de controles. A casi 4 años de aquella aprobación de la reforma educativa, una reforma aprobada en el 2012 en medio de protestas, en medio de una situación, de un escenario complicado en la República Mexicana, se aprobó. Sin embargo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación no ha cesado la lucha y ha inclusive sumado
voces, ha sumado actores relevantes, no solamente ya en México y en la región, sino a nivel internacional. Varios grupos internacionales a favor del movimiento de los maestros se han pronunciado. En el tema de Venezuela, en Argentina, en varios países han encontrado eco, han encontrado simpatía por su movimiento. Y ambos tienen razón, ambos pueden tener puntos de favor cuando tú analizas esta situación de la reforma educativa. La Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación, en un principio, si podemos abordar en esta mesa, quiere que la educación sea pública y sea gratuita. Estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación goza de un salario que deviene de los impuestos. Y atentan contra los empresarios, frenan la economía, frenan el desarrollo económico, tomando los aeropuertos, las vialidades, las carreteras, afectando a los pequeños empresarios, afectando el turismo. Entonces, están afectando sus propios ingresos porque están afectando a los que contribuyen para que se les pague el salario. ¿Dónde está la lógica ahí entonces? Están protestando y están mermando a su vez su salario. Están afectando que se les pague de esa manera. Quieren que la educación sea pública y sea gratuita, pero ellos no quieren trabajar gratis. Ellos quieren un salario. Chantajean al gobierno, amenazan al gobierno con que si no cumplen sus peticiones, pues entonces ellos no habrán de trabajar y no van a solapar esta reforma educativa. Si no se les cumple lo que ellos piden, entonces ellos no cooperan y no van a trabajar. ¿Qué tipo de lógica tiene esto? ¿Qué sentido tiene esto? Afectan a los contribuyentes, afectan a los niños, afectan a las instituciones educativas y se afectan ellos mismos. La ley es la ley. Al final de cuentas, los diputados, los senadores aprobaron esta reforma educativa que tiene que ejecutar el presidente de la República, que tienen que hacer respetar los distintos organismos que conforman a la República, como es la fuerza pública. Es un tema de justicia, es un tema de ley. Se discutió en el Parlamento y esos son sus representantes. Ustedes tenían a sus diputados devenidos de la elección democrática en Oaxaca y también ahí están participando los plurinominales. En la Cámara de Senadores se ratificó, se observó aquello que pues pudiera haber conflicto y entonces en esta dinámica parlamentarista se acordó una nueva ley que trajera progreso en el tema educativo, un tema que se ha discutido mucho tiempo y una reforma que además va a tener demasiado, no es una reforma que se aplique de la noche a la mañana, sino que se tiene que comenzar a caminar en ese sentido. Por fin se evalúan a los maestros, por fin se habla de un tema de reajuste administrativo y de aquí vienen otros pasos. Agenda pendiente, valorar el tema de los libros, cómo están construidos, qué contenidos tienen que abordar, cómo tienes que enseñar a los niños y de ahí pues el tema de la evaluación a los maestros, qué tipo de pedagogía tienen. Los maestros se quejan porque cualquier individuo puede acceder a presentar este examen sin tener una carrera magisterial o sin haber estudiado la pedagogía para enseñar a los alumnos. ¿Cómo enseñarle a los alumnos? Dicen que este es un tema de vocación, no de resolver un examen. Entonces están dando una apertura a toda la ciudadanía para que puedas acceder a este tema. Sin embargo, el tema político, el tema de los favores en los partidos políticos, en las mafias, sí da parte a que les puedan favorecer con incluir o con ingresar a personas que no tienen vocación pedagógica y que tienen más bien que resolver temas financieros, temas de salario o que quieran un empleo, que les estés pagando con empleos para obtener favores políticos. Que así resultó el nacimiento del Sindicato de Trabajadores por la Educación. Vino una disidencia con la coordinadora. Entonces hay un chantaje al gobierno, amenazan con no trabajar, pero pues ellos quieren que se les resuelvan este tipo de peticiones.
Su trabajo no es gratuito. Su trabajo ocurre también por una aprobación de la ley. Dicen que la educación, el artículo 3 de la educación, es un tema pues que garantiza que la educación debe ser gratuita y pública, y esta reforma quiere atentar contra este artículo, pero me parece que es una situación en que se garantiza, pero de tal manera en que el gobierno ya tenga el control y no se preste tampoco a perder el poder por culpa de un sindicato y por culpa de los derivados disidentes de este sindicato. Vamos a ver voces de este conflicto magisterial. Y por ello, hoy estamos viviendo uno de los momentos más importantes de nuestro país. Bienvenidos al ciclo escolar 2016-2017. No hay una respuesta concreta. Los empresarios demandan al gobierno porque no hay una respuesta clara y concreta. Pero para ser contundentes y no ser tan radical de irle a los maestros o irle a los empresarios, aquí el que está fallando es el árbitro, porque este árbitro, es decir, el gobierno, tiene el partido detenido. Tienen la razón los empresarios, pero también tienen razón los maestros. No tienen razón los empresarios y también no tienen razón los maestros. ¿Hasta cuándo se va a terminar con todo este asunto? El presidente, después de subir la gasolina, subir las tarifas de la luz, prefirió irse de vacaciones. Y bueno, pues aquí está el problema en sí. Los empresarios además amenazan con no pagar impuestos y con hacer bloqueos económicos. Me gustaría que estos mismos empresarios se manifestaran contra los gasolinazos y contra los luzazos. Me afecta más un gasolinazo que una manifestación de maestros. Aquí el tema es muy sencillo. El que tiene que solucionar el problema con los empresarios y con la coordinadora es el gobierno. No caigas en la trampa de irle a uno u a otro. Los dos tienen razón. Y que se enteren de viva voz, de parte de algunos compañeros de Oaxaca, lo que está pasando, ahora sí que en el campamento de Oaxaca. Yo creo que nada es cierto, todo es mentira lo que ha dado la prensa. Y estoy consciente que hacer cambios, que hacer reformas de fondo y profundas, siempre vas a enfrentar privilegios, vas a enfrentar quienes se beneficiaban de ese modelo que ya era inoperante para el país. El hijo de la ex primera dama, Marta Sahagún, Fernando Briviesca Sahagún, ahí afirmó que su nombramiento como delegado de la Secretaría de Educación Pública en Guanajuato es un logro personal, en el que nada tuvo que ver su madre, la ex primera dama, Marta Sahagún. El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Hilarino Díaz Serna, él afirmó en días pasados que el hijastro de Vicente Fox no tiene el perfil para ocupar la citada delegación. Ante esto, Briviesca respondió que le falta mucho por conocerlo y conocer el trabajo que ha venido desempeñando como legislador y antes como investigador social. También explicó que antes de ser diputado trabajó como investigador especializado en sociología, realizando importantes estudios en materia de educación y opinión pública sobre el desarrollo docente. Mira, si vi las declaraciones, en su momento me busqué reunir con el presidente de la Asociación de Padres de Familia. Tengo entendido que es un hombre muy comprometido con los temas de educación y pues bueno, creo que él al ser de León pues no conoce mi trabajo ni como legislador ni como persona comprometida con los temas educativos. Entonces he estado mezclado en temas de educación desde hace 8 años. Señor presidente, la reforma educativa, ¿la va a echar para atrás o no? No, Joaquín. ¿Pues sabe por qué le voy a decir? Porque la percepción de la sociedad es que a este gobierno le faltan para enfrentar a la coordinadora. Pero soy enfático, la reforma educativa no se cancela y menos sabremos de claudicar a la implementación de la misma, sin negociar la reforma, pero sí para escuchar las distintas inquietudes que grupos que se resisten a la reforma eventualmente tengan.
Da la impresión de que la coordinadora le gana al gobierno presidente. Bloquean cuando quieren, marchan cuando quieren. Pertenezco a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El día 15, en un acuerdo nacional con todos los maestros, decidimos estallar este paro indefinido nacional que va con rumbo a la huelga nacional para rechazar la reforma educativa que no tiene otro fin más sino privatizar la educación en nuestro país, violentando la Constitución. Esto pues con la complicidad de los partidos políticos, ¿no? Porque el presidente de la República ni siquiera fue un tema que los diputados discutieran, sino fue un tema que los dueños de los partidos políticos le dijeron a los diputados cómo actuar, y de ese modo actuaron a sabiendas de que estaban violentando, ¿no?, la educación pública de México. Nuño no ha sido nada, fue el jefe de la oficina de la presidencia y ante la enfermedad de Chuaifet lo mandaron a la Secretaría de Educación Pública. Ahí están las voces de este conflicto por la reforma educativa, distintos actores, un secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que había venido presentando una investidura honorable y muy responsable, disciplinada por ejecutar la reforma educativa, pero que se ha venido a mermar por estas protestas de parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación, y esto ha venido a manchar o ha venido a frenar esta disciplina férrea por hacer acatar la ley. Y hay muchos puntos que suenan lógicos en esta discusión. Aurelio Nuño, un tipo que no viene de la carrera magisterial. Aurelio Nuño, que viene de un grupo político. Aurelio Nuño, ¿quién es para resolver este tema? Y por el otro lado, maestros que han estado ahí, pero que también han consolidado pues una mafia, ¿no? La Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación lucha por un gasto transparente y eficaz en el ejercicio de los recursos públicos. Se lo pide al gobierno. Pide el ejercicio transparente y eficaz de los recursos públicos, pero ellos no han sido transparentes y eficaces en el manejo de las plazas de la educación pública. Si la coordinadora no puede estar esperando que el gobierno les resuelva este tema, habría que pensar entonces más bien en pedir que si el gobierno no lo puede resolver, entonces que dé las libertades, facilite las libertades para que tú puedas emprender tus ideales y tus propósitos. Si el gobierno no puede garantizar paz pública, debe dar oportunidad a que el ciudadano se pueda armar y defender de los atropellos que puedan gestar otras personas, que puedan, si no te pueden garantizar paz, si no te pueden seguridad, deben garantizarte entonces que tú te puedas defender con tus recursos, como hacen en Estados Unidos de Norteamérica. Tú te puedes armar y tú puedes defender tu propiedad privada. En México no había ocurrido así porque vivimos épocas donde sí se pudo conseguir la paz social. Porfirio Díaz lo logró después de las guerras. Porfirio Díaz, ese fue uno de sus grandes logros, pacificar a México. Y después el PRI lo pudo lograr, pudo haber una estabilidad y pudo haber un desarrollo de las instituciones porque había mayor paz social. Pero ahora no. Ahora no lo pueden garantizar, hay violaciones a los derechos humanos que más adelante vamos a hablar, y está este tema, ¿no?, de que el Ejecutivo Federal ha renunciado a su ejercicio de poder para hacer garantizar la ley. Están negociando la ley con la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación. Esto es una democracia, y si el Parlamento lo aprobó y el Ejecutivo tiene la responsabilidad de ejecutarlo, se tiene que acatar. No por tener minorías que estén en contra del desarrollo y del acuerdo de la sociedad para tomar acciones en beneficio del progreso y también valorando la coyuntura en la que se encuentra el país, en la región y a nivel internacional, pues se tiene que ir por ese camino. México pertenece a la OCDE y tiene que acatar una serie de normas para seguir cumpliendo en beneficio de seguir perteneciendo a esta organización. Y si no lo haces,
pues entonces vas a perder las garantías que te da ello. Tenemos que ir en camino a y cumpliendo la normatividad de pertenecer a ciertas organizaciones mundiales para incrementar el comercio, para incrementar el desarrollo industrial y de muchas índoles, de muchas ramas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación también tiene que comprender que lo único que no cambia es que todo cambia, que vivimos tiempos distintos, que vivimos tiempos reformadores y que mucho tiene que ver con estos pactos, con estas alianzas comerciales que ha hecho México, agremiándose a este tipo de instancias como es la OCDE. Entonces, sí a las reformas, sí a la transformación. Son reformas que habían estado en el tintero, son reformas que se habían discutido mucho y que por fin vino un acuerdo, un pacto por llevarlas a cabo. Un pacto parlamentarista que vino a tomar mayor relevancia desde que estaba Vicente Fox en el Ejecutivo Federal. El Parlamento ya tenía mayor peso, el Parlamento ya tenía mayor participación, el Parlamento ya podía incidir en qué viajes podía hacer el presidente de la República, en el tema de la agenda del presidente de la República. Y eso es un logro, eso es un avance. Sin embargo, sí se han venido a tomar puntos donde hemos visto regresiones al presidencialismo, regresiones al autoritarismo. Han perdido su libertad, me parece, los maestros, porque ya ellos viven del gobierno y esperan que las soluciones se las otorgue el gobierno. En vez de acordar, agremiarse y a lo mejor emprender un tipo de políticas, aunque ellos, bueno, siempre han querido desmarcarse del gobierno, podrían ellos emprender y tomar el poder que representa la iniciativa privada para lograr que las cosas ocurran como ellos piensan que debería ser. Quieren una serie de servicios gratuitos que al final de cuentas se tienen que subsidiar de la productividad. Tienes que trabajar, tienes que ser productivo, tienes que tener inventiva para ofrecer oferta y demanda. Es parte de la economía. Si no, tendríamos que estar en un estado benefactor donde todo sea completamente gratuito. ¿No es justo? No. Pero así es la situación de la oferta y la demanda de la economía y de los incentivos que mueven pues la productividad. La CENTE tiene un lema, dicen: morirá la CENTE el día en que muere el sol. Una férrea bandera muy fuerte, donde no quieren perder paso en esta lucha que ellos tienen por la educación. Han perdido su libertad, hemos dicho, porque viven del gobierno, esperan que la solución venga del gobierno, quieren un diálogo, quieren negociar la ley, pero esto muy matizado, bastante con un color muy gris en esta situación, porque lo que ellos quieren es que se abrogue la ley, que se eche para atrás y que se elimine la discusión. O sea, no están ellos pugnando por un diálogo, por un acuerdo. El tema es: haz lo que yo quiero y la vas a eliminar. La reforma educativa fue un pacto para romper la educación en México, dice la coordinadora. El artículo 3, hablamos de ello antes de presentar las voces, es un gran logro de la Revolución Mexicana. Y la CENTE goza del apoyo de padres de familia y es un movimiento también que ocurre, que emerge y que tiene su mayor músculo en los estados que más pobreza tienen en este país, como es Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca, por supuesto. Movimiento que defiende la educación y sus líderes Rubén Núñez y Francisco Villalobos son líderes que entran a la cárcel, salen de la cárcel en cualquier momento. No hay una garantía de ejecutar la ley, no hay una garantía de afianzarse a que se cumpla un Estado de Derecho, y por eso tenemos tantos problemas, me parece, por esta falta de Estado de Derecho. La evaluación definitivamente abre puertas, estamos hablando de la apertura
Pero creo que también la evaluación es una puerta de oportunidades para que otros actores descubran esta vocación de enseñar. Descubran también la oportunidad de muchas personas que son autodidactas o de muchas personas que tienen mucho conocimiento de acceder libremente a ejercer un libre derecho de poder enseñar a otros lo que tú sabes, de poder ayudar a otros a ser mejores personas a través de la enseñanza, de la filosofía, etc. La Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación defiende al magisterio, defiende la formación normalista, ya lo mencionábamos, del educador, el proceso tradicional pedagógico. Es cierto, es una carrera, pero es cierto también que el ser humano es un factor, es una entidad que cambia constantemente, que tiene distintas virtudes, es un ser versátil. El ser humano puede concurrir en distintas disciplinas. Es un ser artístico, es un ser académico, es un ser productivo, es un ser que se puede esforzar en el ámbito del deporte, en el físico. El ser humano es un espectro complejo porque puede hacer muchas cosas. Tiene inventiva, tiene ingenio. No se puede cerrar solamente a hacer una cosa. Ese también es la gran premisa o la gran oportunidad que te puede otorgar un sistema capitalista, que puedes incidir en distintos campos para ayudar a la sociedad a que sea mejor. A diferencia de aquellos sistemas que te dicen qué hacer, cómo hacerlo y que ahí te quedes, sin tener la oportunidad de perseguir tus sueños que pueden cambiar de la noche a la mañana, intenciones e incentivos que pueden cambiar de la noche a la mañana. Tú puedes perseguir un sueño hoy y mañana puedes querer ser otra persona, puedes querer hacer otra cosa. Y si tenemos un escenario, si tenemos una república y un mundo que te otorga esas facilidades, pues vamos a ir en el camino correcto, me parece. Esta reforma educativa, ya habíamos hablado, es igual a una reforma administrativa. Recorte de maestros. Hay 3 evaluaciones, no solamente es una evaluación para recortar a los maestros. Hay maestros que sí no tenían vocación, hay maestros que ni siquiera iban a clases, hay maestros que no estaban siendo productivos, se estaban valiendo de esta plataforma solamente para devengar un sueldo y no para contribuir al desarrollo educativo de este país. Entonces, por eso esta es una reforma amplia, es una reforma muy grande que abarca muchos espectros y que además no es la ejecución de una simple actividad. No, es el comienzo revolucionario por cambiar el paradigma en que se estaba gestando el sistema de enseñanza pública en México. Esta reforma educativa puede ser administrativa, puede ser política, es una reforma ambiciosa. Y se acusan a organismos como Mexicanos Primero, la OCDE, ciertamente, pues es un modelo que está acatando México, internacional, extranjero, para adherirse a esa maquinaria que está llevando al mundo. Hay cosas injustas, ciertamente, ya las mencionamos, pero hay que valorar el costo-beneficio también de muchas situaciones. Y es un debate amplio, es un debate grande. Acatar un modelo extranjero, adherirse a normatividades por impulsar el comercio, por hacer negociaciones para exportar nuestros productos, para hacer intercambios culturales también. Eso es muy importante para adherirnos con más armonía. Y también trabajar por la implementación de sistemas de seguridad que nos den paz social para hacer eso del cual estamos hablando. Pero aquí hay una cosa muy importante. Si tú quieres pedir este tipo de evaluaciones, este tipo de valoraciones del perfil pedagógico, si tú quieres pedir congruencia, tienes que ser primero congruente.
Si tú ya no quieres clientelismo y corporativismo de parte de los sindicatos de trabajadores por la educación, y que lo escuchen muy bien los columnistas y los líderes de opinión, entonces los actores y los líderes políticos, los partidos políticos, tienen que ser congruentes al interior de sus estructuras, empezando por el Ejecutivo Federal, porque entonces exigen mucho a los maestros de Michoacán, de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, pero ponen, por ejemplo, al señor Fernando Briviesca como delegado federal de la Secretaría de Educación Pública. Delegado federal de la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué tiene que hacer un señor que está contendiendo por la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato? Ahora es delegado federal de la Secretaría de Educación Pública. Una posición que podría ser parte del magisterio, una posición que podría ser una presea de mérito para alguien que ha estado luchando por la educación en México, por la educación pública. El señor Fernando Briviesca no estaría mejor en Centro Fox. Tiene varias empresas, tiene una organización, tiene familiares que tienen pues estas instancias, empresas sin fines de lucro, que están viendo por los demás. Tal vez ahí podría trabajar de mejor manera, pero si Aurelio Nuño premia al señor Fernando Briviesca con este tipo de posiciones, entonces ¿con qué valor moral vas a ir a hablarle al maestro a que acate la ley? Entonces tenemos una moral de liga, tenemos una moral de conveniencia para la ejecución de la ley y para la valoración de lo que tenemos que hacer en este tema de la educación pública, que la educación sea gratuita. Sin embargo, yo voy a correr a maestros, pero premio a empresarios sin educación a que estén en los puestos de liderazgo, en los puestos directivos de las instancias gubernamentales en el tema de la educación pública y gratuita. Usted tiene la última palabra. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí a Uno por Uno, Opinión y Libertad. Recuerde que estamos en redes sociales.